Ahora, Zacarías era hombre, era sacerdote, estaba sirviendo en ese momento, estaba en incienso, estaba lo más cerca de Dios que iba a estar durante toda su vida. Toda su vida venía pidiendo por algo, y cuando tiene la respuesta, no, pero ¿yo cómo voy a estar seguro? María era mujer, era una adolescente, todavía no se había casado, y se le aparece un ángel y le da esa noticia. ¿Qué saludo es este? Y le dice, tú vas a dar a luz un hijo santo. Y ella le pregunta, bueno, ¿y cómo? No estoy casada. Y el ángel empieza a explicar. Porque a Dios no le molesta que le pidas información. Es más, sábete algo, que cuando Dios te está mostrando algo, que cuando Dios quiere bendecirte y quiere traer algo a tu vida, Él es una de las razones de esto, es para que haya una excusa para que tengas comunión con Él. ¿Por qué, hermano? Porque para recibir ese regalo, para recibir esa visión, para recibir lo que Dios te quiere dar, necesitas fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, para que haya fe necesitas tener comunión con Dios. Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. La fe obra por el amor. O sea, como lo quieras ver, como quieras plantear la ecuación, Dios te muestra algo, quieres recibirlo, sí, anda, pregúntale a él y habla con él, pasa tiempo con él. ¿Y por qué quiere eso? Es como el padre que te trae un juego, un Lego, un rompecabezas, que dice, ¡ah, qué bonito! Sí, pero para jugar eso, él sabe para qué te está trayendo eso, para que juegues con él, para pasar tiempo contigo, para sentarse en la mesa y poder conversar y dialogar contigo. Dios hace eso. Él nos trae estos regalos, los pone ante nosotros, y la única forma en que podemos empezar a resolverlo, a tenerlo, a construirlo, es con Él. Solos no lo vamos a hacer. Pero Abraham, en lugar de preguntarle cómo va a ser el nivel, dice, no será este, sino un hijo tuyo el que será, sale corriendo. Y me dice, Sara, el Señor me dijo. Ahora, Abraham le creía a Dios. Lo rescatable, lo que hemos aprendido de Abraham, es que sí, tenía la fe de un niño. Dios le decía algo y Abraham se lo creía. No se miraba a sí mismo. No veía la imposibilidad del tema. Le creía a Dios. Y va corriendo y le dice a Sara, el Señor me ha dicho que voy a tener un hijo. El hijo mío es el que me va a heredar. Y Sara le dice, sí, pero yo no puedo tener hijos. Pero entonces, si Dios te está diciendo que va a ser un hijo, bueno, ahí está mi criada, ¿no? Agar. Estate con ella y que ella dé luz sobre mis rodillas y ese va a ser nuestro hijo. Y entonces Abraham, Sara, Agar, egipcia, primera potencia mundial en ese entonces, entre 18 a 25 años. Y Abraham se resiste tenazmente. Dice, no, Sara, por favor, no me pidas jamás esas cosas. Yo no puedo. Mira, y Sara dice, pero Abraham, ¿me entiendes por la visión? Y Abraham, no, Sara, yo no puedo hacerlo. No me pidas que haga eso, por favor. Como todo hombre de fe haría. Pero al final cede ante la insistencia de Sara y bueno, está Agar, ¿qué iba a hacer, no? Y nace Ismael, y ya dijimos, después del nacimiento de Ismael, Abraham empieza a morir. Y cuando llega a los 99 años, que ya estaba casi muerto, tanto así que cuando se hace la circuncisión casi no sangró. Perdón, puedo editar esto. Se le aparece el Señor y dice, chicos, vamos a darle una mano. El muchacho no entendía y ahorita se nos va y no va a haber hecho lo que tenía que hacer. Vamos a decírselo directamente. No entiende indirectas. Vamos. Dice, de aquí al tiempo de la vida vendré y Sara te dará a luz un hijo. Ya estaba Ismael. Ya estaba todo. Pero aún en ese momento en que cualquier otro le hubiera dicho, Señor, pero no.
Abraham de nuevo la misma reacción de siempre ante cada palabra que Dios le decía. Lo cree con todo su corazón. Se emociona, se alegra. Porque, ¿qué es eso, hermano? Es la fe de un niño, es lo que Jesús decía. Por eso es llamado el padre de la fe, si no se han dado cuenta, porque cada vez que Dios le decía algo, él reaccionaba como un niño. Él le creía, él no cuestionaba. Él no miraba, no, pero yo no puedo, pero ya estoy. No, Dios le decía, va a pasar esto y Abraham lo creía. Después se ponía a ver si iba a poder hacerlo o no. Pero en el momento lo creía. Después trataba de hacerlo a veces a su modo y a veces la embarraba. Dios le había dicho que lo iba a bendecir, llega a Egipto, la mira a Sara y le dice, no, me doy cuenta que eres hermosa, me van a matar por ti, y que eres mi hermana. Y entran y, sí, mi hermana, cuñado, ven acá, por favor, mira, nosotros vamos a hacer negocio contigo, todo así, oye, qué linda tu hermanita. No, sí, claro, yo sé que es hermosa. Sí, podemos llevarla a casa y llévala. Después casi se está muriendo afuera. Oye, ¿qué es esto que me has hecho? Todo, no, es que yo sabía que ustedes son así y me podían matar por mi hermano. Bueno, hermano, es que cualquiera se equivoca. Después llega a la tierra de Abimelech, de los filisteos, y hace lo mismo. Pero hermano, ¿por qué hacía eso? Por miedo. ¿Pero el miedo no es opuesto a la fe? Sí. ¿Pero Abraham tenía miedo? ¿El padre de la fe tenía miedo? Sí. El padre de la fe tenía miedo, el padre de la fe dudaba. ¿Cómo puede ser el padre de la fe? Cada vez que Dios le hablaba, él le creía. Y a pesar de que como ser humano podía a ratos desalentarse, si Dios se lo decía, él se aferraba a esa palabra. Y aunque se equivocara, seguía creyendo. Aprendimos eso. Luego vimos el pacto de Dios con Moisés, la ley, que sorprendentemente, siendo el menos beneficioso de todos los pactos, es el favorito de muchos. Hasta el día de hoy hay mucho... Iba a decir una grosería. Hay mucho terco por ahí queriendo acercarse a Dios a través de las obras de la ley. Y la palabra está llena de lugares donde explica que por medio de las obras de la ley nadie va a acercarse a Dios, ninguno va a agradar a Dios. Pero no sé, hay gente ahí que le gusta. Y lo más gracioso es que quieren acercarse a Dios por medio de las obras de la ley, pero quieren hacerlo eligiendo qué parte de la ley pueden cumplir. No funciona así. Pues la ley es una. Y no son 10 mandamientos, como anda mucho ignorante por ahí creyendo. No, pero yo cumplo los 10 mandamientos. No son 10, papacitos, son 613. ¿Ya? No son 10. Y los 613 tienen la misma cláusula. Cumples toda la vida, todos los 613 a la perfección. Te equivocas una sola vez. En uno de ellos, el mínimo, suficiente. Maldito tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito el fruto de tu vientre, de tu bestia. Todo lo que hagas te va a ir mal, vas a construir casa, otro la va a habitar, te casarás con mujer, otro dormirá con ella. Eso es una desgracia. ¿Por qué? Ley. Y con todo eso, anda mucha gente por ahí queriendo acercarse a Dios de esa forma. Vimos el pacto que Dios hizo con... Vimos las bendiciones y las maldiciones de la ley para tener en claro qué es lo que se nos ha dado, porque aunque nosotros no estamos bajo la ley, Cristo nos redimió en las maldiciones de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado de un madero. A pesar que no estamos bajo la ley, como Él cumplió la ley, todos los beneficios, todas las bendiciones que le correspondían a aquel que cumpliera la ley,
nos ha sido dada a nosotros que no estamos bajo la ley. Entonces vimos las bendiciones para saber qué es lo que debemos esperar, qué es lo que tenemos que mirar, qué es lo que Dios nos ha dado. Y vimos las maldiciones para saber también qué cosas no debemos permitir en nuestra vida, qué cosas Dios jamás va a usar para enseñarnos algo. Porque anda también mucho hijo de Satanás por ahí. Ay, hermano, no diga eso. Dice, y la palabra les dice cosas más fuertes, ¿no? Pero anda mucho confundido por ahí, diciendo que Dios trae cierto tipo de cosas a la vida de las personas para enseñarles algo. Bueno, no sé qué Biblia leen, ¿no? Porque si dice que Cristo vino a morir y a pagar el precio por todas esas maldiciones, ¿cómo? O sea, ¿qué clase de bipolar, de enfermo creen que es Dios para mandar a su hijo a deshacerse de algo, pero después dice, no, espérate, pero esto sí, esto no lo botes, esto lo vamos a usar para enseñarle un poquito de fe acá a este hijo. Y esto también, déjame esta enfermedad acá, porque le voy a enseñar un poquito de amor acá. Y déjame también un poco de pobreza acá para que él aprenda. No hace eso. Hizo que Cristo pague por todo eso para sacarlo del panorama. Él no va a usar la maldición para enseñarte nada. Ahora, lo que la Biblia sí nos dice es que Él es capaz de entresacar lo precioso de lo vil. Y que todas las cosas, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dios sí va a usar cualquier circunstancia, va a aprovechar cualquier circunstancia para poder bendecirnos. Es como este que nació ciego, ¿no? El ciego de nacimiento. Y los discípulos vienen y dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dice, no, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. No les dice, oh, religiosos, ¿cómo piensan siempre que la enfermedad es como consecuencia del pecado? No, la pregunta no era absurda. Hay una conexión necesariamente entre la enfermedad y el pecado. Ahora, ¿cuál es esta conexión? Que la enfermedad, la maldición, todas estas cosas entran al mundo como consecuencia del pecado. No estoy diciendo que la gente que está enferma es porque son pecadores. Pero sí que la enfermedad entró y afectó a la creación como consecuencia del pecado. Ahora, el pecado no del pecado como acción, sino del pecado como naturaleza. ¿Ok? Pero no era absurda la pregunta que le estaban haciendo a Jesús. Pero Jesús los corrige, le dice, no, sino para que la gloria de Dios se manifieste. O sea que más importante que el por qué pasó esto, es el para qué pasa esto. Más importante que el problema que se presenta ante ti, es la respuesta que Dios tiene para ti. No le hables a Dios de qué tan grande es la montaña. La palabra dice que le digas a la montaña, quítate y échate en el mar. ¿Ok? No hables de la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Pon sus palabras en tu boca. Este maestro, Mano Kenneth Copeland decía, es como que estés encerrado en una prisión, te dan la llave, encuentras la llave y dices, oh, tengo la llave, tengo el control, tengo la llave, soy libre, tengo la llave. Muy bien. Pasa una semana y dices, tengo la llave, puedo salir de aquí, tengo la llave. Excelente. Pasa un año y dices, pero métela a la cerradura, dale vuelta y abre la puerta. O sea, no te va a servir la llave en la mano, tienes que ponerla en el lugar donde debe estar, realizar la acción correspondiente y te va a dar el beneficio. Solamente tenerla no te sirve de nada. Solamente leerla no te está sirviendo. Tienes que hablarla.
¿Ok?